Bueno, y seguimos con las rondas de entrevistas de cara a esas elecciones generales del próximo 26 de junio. En este caso nos acompaña Guillermo Díaz, número 2 al Congreso de los Diputados por la provincia de Málaga de Ciudadanos, y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Carlos. Bueno, nuevas elecciones a la vista, ¿cómo las afrontáis? Pues las afrontamos haciendo un espacio al centro, abriéndonos un hueco entre la polarización ideológica que se está produciendo en España y buscando que las propuestas sean lo que protagonizan esta campaña y no los enconamientos y los corsés ideológicos. ¿Por qué no tenemos gobierno a día de hoy? ¿Quién tiene la culpa de esto? Podríamos hacer una culpa un poco general, pero si bajamos a los hechos, hay unas culpas muy concretas. Todo el mundo ha visto lo que ha pasado en los intentos de investidura que se han producido. Nosotros sabemos, parece que éramos los únicos que se habían enterado, Ciudadanos parece que era el único partido que tiene claro que se han terminado las mayorías absolutas, y resulta que hay que dialogar, hay que negociar. Entonces, desde el día 21 de diciembre, en Ciudadanos nos pusimos a trabajar para ello. El Partido Popular se enclaustró en Moncloa o en Génova, porque ellos ya desde el día 21 sabían que iba a haber elecciones, porque pensaban que una repetición de elecciones les iba a beneficiar a priori. Por otro lado, Podemos, y ahora con la grandísima cantidad de partidos que engloban, también empezaron a pensar en el famoso sorpaso, que ha sido la palabra de moda que han utilizado permanentemente sobre el Partido Socialista, y radicalizaron sus posturas, y además a muchos españoles, supongo, a mí también, me preocuparon las demandas que hicieron, que no eran de contenido social, sino que tenían demandas de contenido más preocupante. Espías, televisiones, control de los periodistas, de los jueces, o sea, una serie de planteamientos un poco preocupantes para un partido moderno en el siglo XXI. ¿Estas segundas elecciones son buenas para la nación? Son buenas, son necesarias. No podemos entrar a... Para mí, que se repitan unas elecciones en tan poco tiempo dice poco de la cintura y de la elasticidad de quienes están en la trinchera escorada, bien a la izquierda, bien a la derecha. Lo malo es que son necesarias. Nosotros estaremos seguro a la altura y sabremos hablar con unos y con otros. O sea, ¿qué es lo que exigen los tiempos? Bueno, ya llevamos varios días de campaña, prácticamente está tocando su fin. ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cómo se desarrolla esa campaña desde Ciudadanos? En Málaga, la provincia, con cordialidad. Nosotros, como lo que venimos es a plantear una serie de propuestas, tenemos muy claro el modelo de España que queremos. Nos importa mucho más nuestros conciudadanos que nuestras siglas, y entonces lo que hacemos es proponer medidas muy concretas, apostando por la ciencia, por la modernidad, y hemos visto enfrentamientos en otros, pues en debates y todo, enfrentamientos muy antiguos entre el PP y el PSOE, y posiciones totalmente anacrónicas por parte de Podemos. Bueno, en su caso concreto no estuvo en las elecciones pasadas de diciembre, aparece ahora como número 2. Sí. ¿Cómo afronta esa responsabilidad? Pues ilusionadísimo, porque además yo a Málaga le debo mucho. Yo vine a vivir a Málaga con 10 años, nací en Melilla, que era provincia de Málaga, y le debo, veo la oportunidad de corresponder a los habitantes de una tierra que me ha hecho pasar una vida tan excepcional que cuando he tenido oportunidad de irme no he querido, sencillamente por lo bien y lo magnífico que está uno aquí. O sea, con muchísima ilusión, mucha responsabilidad, y si salgo elegido diputado, con un agradecimiento por la confianza espectacular. No se me ocurre nada mejor en la vida de una persona. Siempre que hablamos con los distintos candidatos, los partidos siempre dicen que sus listas son las mejores que podrían llevar a estas elecciones. En el caso de Ciudadanos, ¿son las mejores listas para estas elecciones?
Entiendo que es la lista, sí, yo creo que tenemos una lista muy completa, muy compensada. Tampoco, a mí me parecen afirmaciones muy categóricas, muy absolutas. Pues intentamos que la lista sea lo mejor posible. Seguro que hay gente que no está en política, que a lo mejor debería incorporarse, que puede mejorar las listas de todos los partidos. Y bueno, lo que hay que hacer es buscar ese hueco. Buscar ese hueco y mejorar esas listas. La lista es buena, la mejor me parece excesivo, porque no conozco a todo el mundo que podía ir en ella. Bueno, en las encuestas posiciona a Ciudadanos en esa cuarta posición, más o menos manteniendo los resultados de diciembre. No sé qué valoración hacéis del partido de estas encuestas. ¿Le dais mucha importancia? ¿No? Con nosotros las encuestas nunca han acertado. Entonces, las encuestas para nosotros sí te dan el pulso de por dónde van algunos asuntos, algunos temas, pero no son esenciales en nuestros posicionamientos. Nosotros no miramos mucho las encuestas a la hora de plantear y posicionar. Nuestro proyecto está claro desde el principio, desde la primera encuesta. Antes de la primera encuesta ya sabíamos lo que queríamos para España y no vamos a variar en ese aspecto. Hay quien sí. Hay quien hace política a golpe de encuesta, y yo creo que todos los ciudadanos saben a quiénes me refiero. Bueno, en este sentido, una de las medidas de Ciudadanos para los primeros 100 días de gobierno sería cambiar la ley electoral para que el voto de todos los españoles valga lo mismo, ¿verdad? Sí, esas son medidas que van orientadas a la regeneración democrática. No es normal que el voto en determinadas comunidades autónomas por habitante pese mucho más para el gobierno de España que el voto en otras. Eso potencia y permite una serie de privilegios frente a comunidades más grandes, como es el caso de la nuestra, de Andalucía. Y mire, el Ciudadanos surge para hacer más iguales y más libres a todos los españoles. Es impensable comenzar ese camino sin hacer una ley electoral que los trate como tales. Entonces, yo creo que en ese sentido es una de las medidas que queremos implementar en los 100 primeros días, y es una de las medidas esenciales en cualquier país democrático, serio y moderno. Y más allá de las encuestas, ¿cuál es el objetivo real de Ciudadanos para estas elecciones? ¿Con qué estaríais contentos? ¿Qué resultado? Con un gobierno estable, responsable, sin disparates, que priorice el interés de los españoles y no el interés político de determinadas organizaciones. Y siempre un gobierno centrado, mirando a Europa, mirando a una España cuyos habitantes estén cohesionados y unidos, y no a gobiernos que miren a Sudamérica, a determinados países que no les va bien, o a Grecia, y que quiera romper con un cincel todas las diversas regiones que cohabitan en España. Lo hablábamos ya en diciembre, se trata de un momento histórico también para este país por la confluencia de tantas fuerzas políticas nuevas. ¿Es el final del bipartidismo? Sí, y aunque parezcan que algunos no se han enterado, el Partido Popular no se ha enterado de que acaba el bipartidismo. Por eso no salen a negociar y están esperando no sé cuántas repeticiones de elecciones querrán hasta que tengan otra vez mayoría absoluta, que parece que es con lo único que están dispuestos a gobernar. Cuando no tuvieron mayoría absoluta, hicieron el pacto del Tinel y dieron alas dieron el motor a los independentistas dieron los medios con los que ahora utilizan los independentistas en Cataluña para generar los problemas que están generando en España. Ahí está ese origen. Pero el Partido Popular, ya digo, parece que no se entera que eso ha terminado, y Podemos parece que aspira a un nuevo bipartidismo, porque está polarizando absolutamente la política española. Obvia al PSOE, a nosotros nos desprecian profundamente porque Podemos, cualquier posición centrada para ellos es inadmisible, y ven al Partido Popular como su único opositor. Entonces, ellos aspiran a un nuevo bipartidismo. Los partidos tradicionales siempre hablan de las nuevas fuerzas emergentes como inexpertas en el gobierno. No sé qué opina de esto. Pues yo opino que entonces nunca habría una primera vez.
Usted imagínese que el día que vino aquí a presentar este programa la primera vez, le dicen, es usted un inexperto, usted no puede. Bueno, pues déjeme, ¿no? Que me he formado, me he preparado y seguro que he hecho algo antes, ¿no? Entonces, el Partido Popular, todo tiene una primera vez y sobre todo tienen que aprender que todo tiene una última también. Los resultados electorales, según las encuestas y todo parece indicar que nos van a dejar un panorama en el que hace falta pactar. Ya en diciembre vimos ese acuerdo con el Partido Socialista, no sé qué línea se marca Ciudadanos de cara al día después de las elecciones. Pues nosotros el día 27 haremos lo mismo que el día 21, que es empezar a trabajar, intentar poner de acuerdo a las fuerzas constitucionalistas de España, buscar qué nos une, que son muchas cosas, ¿eh? O sea, en el Partido Popular y en el Partido Socialista hay mucha gente que quiere el bien de los españoles también, y hay gente muy válida y con propuestas que seguro pueden encajar con nuestro programa. Intentaremos implementar el mayor número de propuestas nuestras, porque creemos que son las mejores, pero sabemos que hay que tener elasticidad y capacidad de diálogo. Con la soberbia y los radicalismos no vamos a ninguna parte. Yo le garantizo a usted que el día 27, os lo garantizo, todo el mundo, todos los diputados de Ciudadanos y sus equipos se pondrán a trabajar para conseguir un gobierno de España a base de diálogo. En el caso de llegar al gobierno, ¿cuáles son las líneas marcadas a fuego en el programa electoral de Ciudadanos? Pues mire, la primera línea de todas, y compare con lo que han pedido otros, ¿eh? Aquí se han pedido vicepresidencias, se han pedido ministerios, se hizo una escenografía, una especie de reality con un abanico alrededor de Pablo Iglesias pidiendo, aquí está mi ministro de Interior, aquí el de Defensa, aquí. ¿Sabe usted cuál es nuestra primera condición para sentarnos a hablar? Solo nos sentaremos a hablar quien nos garantice que no se levanta de la mesa hasta que firme un pacto nacional por la educación. Y nosotros ya veremos dónde nos sentamos. Eso es fundamental. La educación es la inversión más importante y la responsabilidad más seria que tiene el próximo gobierno de España. No podemos seguir con más... hemos tenido más leyes educativas que presidentes. O sea, es una vergüenza. Esa es nuestra primera línea. Por supuesto, no podrá haber ningún corrupto sentado hablando con nosotros, ni ningún corrupto que forme parte de un gobierno en el que estemos nosotros. O sea, pero vamos, esa es la primera medida y la primera exigencia que tenemos. Hablando en ámbito más local, no sé si desde Málaga ya habéis planteado para Antequera, por ejemplo, para esta zona del interior de Andalucía, ¿qué habría que desarrollar? ¿Qué medida habría que tomar? Hay varias. Primero, Antequera, la política agraria común, la PAC, Antequera ha sufrido mucho el tacticismo y el juego vil de los dos viejos partidos. Si usted mira el desarrollo en comunicación política de la PAC, el Partido Popular se vanagloria de que el Gobierno de España le ha dado a Andalucía y a Antequera muchísimo dinero y todo el que merecen, y el Partido Socialista ha afirmado que eso no es así y que tratan a Antequera mal, y entonces generan permanentemente alarmas sobre una cuestión que es fundamental para esta tierra. O sea, a nosotros nos parece una vergüenza que se juegue con eso, que se mienta y que se generen expectativas, por un lado, alarmistas por uno, por otro, falsas. Es la política agraria en Antequera tiene que tener una serie de cuestiones. Hay que afrontar el futuro de la PAC con realismo. Miren, la PAC está en una prórroga, lo sabe todo el mundo, está abocada al cambio, se ha alcanzado una prórroga hasta 2020. Nosotros, no es que yo le vaya a decir lo que vamos a hacer con la PAC, le voy a decir lo que ya estamos haciendo. Hace 2 días, en Andalucía, gracias a Ciudadanos, al acuerdo de investidura que tenemos con el Partido Socialista, se ha bajado el impuesto de sucesiones. Se ha bajado sensiblemente el impuesto de sucesiones. Pero es que, en lo que a explotaciones agrícolas se refiere, prácticamente hemos eliminado el impuesto de sucesiones. ¿Qué hace más?
porque uno de los grandes problemas que tiene la agricultura, el sector agroalimentario en España, es que los jóvenes se van. No hay una sucesión, no hay una nueva generación, muchas veces no entra al campo. Pues nosotros hemos eliminado la gran traba que suponía que, por ejemplo, una explotación agraria que valga 350.000 euros, pues tenía que pagar 64.000 euros de impuestos. Pues eso, desde antes de ayer, ya no es así. Eso es gracias a Ciudadanos y gracias a que hubo un diálogo, porque es que del diálogo es de donde surgen estas cosas. Eso es tomarse la política agraria en serio. Eso, y no alarmar, enfrentar, decir que si la Junta de Andalucía al gobierno que si no le ha dado, el gobierno decide que sí le ha dado. Mira, por favor, vamos a ponernos serios, que es que hablamos de un sector absolutamente maltratado por los viejos partidos. Uno, porque lo utiliza como arma política, y el otro, porque como no han ganado en su vida en 35 años en el campo, pues los castigan y los castigan. Y eso es y eso se arregla, como ya le digo, con el diálogo. También se ha reclamado recientemente aquí en la ciudad de Antequera y para toda Andalucía ese corredor ferroviario. No sé si lo veis necesario, nos daría... Mire, esa es otra. Hemos dilapidado 250 millones de euros que están criando hierbajos y ratones en su entorno, en lo que sería la plataforma que unía Antequera con Sevilla. Cuando por 48 millones se podía haber hecho el bypass que unía y traía aquí la línea ferroviaria. Nosotros apostamos por esta última opción. Pero es que además, para Antequera también deberíamos haber traído el tren de altas prestaciones, que estructuraría y daría los medios necesarios para poner en marcha otro gran proyecto que están ustedes hartos de escuchar y de que les prometan y de que nadie dice cómo hacerlo, que es el Puerto Seco de Antequera, que es una infraestructura fundamental para poner esta comarca en órbita. Es que hay que ponerla en órbita. O sea, es que Antequera tenga el 26% de paro, que Antequera tenga 4.400 parados y un puerto seco que supondría 1.900 empleos, oiga, es que nos podemos cargar de un plumazo un porcentaje altísimo de paro. Pero es que, además, cualquier persona que vea la ubicación de Antequera, se dé un paseo por Antequera, se dé cuenta de la potencia económica que puede tener esta zona, le parece inconcebible que, por culpa de estar tirando los trastos de un lado a otro en los dos extremos del bipartidismo, esto se encuentra en la situación en que se encuentra, tanto las infraestructuras, el corredor, el puerto seco, todo parado permanentemente porque nadie llega a ningún tipo de acuerdo, porque priman los intereses políticos a los intereses generales. Y volviendo otra vez a lo general, la principal preocupación evidentemente de la población es el desempleo. ¿Qué se puede hacer en este sentido? Hablábamos ya, por ejemplo, del puerto seco, no sé, a nivel general, ¿qué se puede hacer? Mire, nosotros tenemos una medida que creemos eficaz para combatir el desempleo, en dos vertientes. Por un lado, los autónomos, y por otro lado, el tipo de contratación. Los autónomos, que también afecta mucho a Antequera, puesto que tenéis una población de autónomos importante. ¿Usted ve normal que un autónomo que gana en un mes, no le van bien las cosas y gana 450 euros, tenga que pagar su cuota de 200 y pico euros al mes por narices? Eso no es normal. ¿Es justo? No, no es justo. Los autónomos tienen que pagar en función de lo que ganan. Tenemos una propuesta y, ojo, todas nuestras propuestas vienen respaldadas por una memoria económica. Nosotros sabemos cuánto cuestan las cosas, de dónde hay que sacar el dinero y cuánto generaría. Pues los autónomos tienen que pagar en función de lo que ganan. Si un autónomo gana en un mes menos del salario mínimo interprofesional, no debe pagar cuota. No tiene que estar sujeto a pagar esa cuota, porque es que uno se carga un montón de autónomos por eso. Hay muchísimos autónomos que no pueden tirar. Tienes 3 meses malos y te han destrozado. Pues aquí hay que hacer con los autónomos como con los asalariados, hacer una serie de escalones que en función de lo que vayan ganando, vayan pagando.
Eso solucionaría muchísimos problemas a los autónomos. Por otra parte, ¿cuántos problemas tiene una mujer para ser madre siendo autónoma? Es una barbaridad. Una mujer que ya tiene que superar una verdadera carrera de obstáculos para levantar la persiana de su negocio, si se quiere quedar, si quiere ser madre, ya no es una carrera de obstáculos, ya es la jungla, tiene que atravesar la jungla a machete. Mire, nosotros llevamos una propuesta perfectamente viable por la cual una madre que tenga que darse de baja por maternidad, evidentemente deja de pagar cuota, pero es que la persona que le sustituye también. Porque es que la natalidad es uno de los grandísimos problemas de España, y si encima ponemos dificultades sobre ella. Y otra medida, y esta de carácter general para la contratación. Hay un verdadero drama con los contratos, la gente que va enlazando contratos temporales uno con otro, que no pueden ni planear su vida, ni estar tranquilos. Hay muchísimos españoles que se acuestan preocupados por si le van a renovar o no, y que tienen una fecha marcada en rojo en el calendario que ven llegar con ansiedad. Pues vamos a eliminar las fechas, vamos a eliminar los puntos rojos del calendario, vamos a hacer un contrato que sea indefinido desde el principio y que vaya generando la indemnización día a día, no fecha a fecha, de manera que muchos empresarios, cuando las cosas no van bien, pues se planteen decir, a partir del 15 de agosto este hombre me cuesta X, pues el 15, y está el empresario muchas veces decidiendo en función de criterios económicos y no de valía, porque eso todo el mundo tiene ejemplos de este tipo en la cabeza, y por otra parte damos a la gente una estabilidad y una seguridad en el empleo, de forma que pues uno pueda permanecer en su puesto de trabajo con tranquilidad. Otra de las preguntas del millón, ¿es posible bajar los impuestos? Es posible bajar los impuestos. Mire, nosotros hemos bajado los impuestos allá donde hemos gobernado, en los ayuntamientos en los que, por ejemplo, aquí en la provincia de Málaga, pues en Málaga capital, gracias a Ciudadanos, 10 millones de euros se han quedado en el bolsillo de los malagueños. En Mijas se han bajado los impuestos. En aquellos sitios donde Ciudadanos es clave, la plusvalía ha bajado, la plusvalía mortis causa se ha bajado un 95%, se ha bonificado un 95%. Eso es bajar los impuestos. Pero es que en la Junta de Andalucía hemos bajado los impuestos 2 puntos y ahora una rebaja importantísima del impuesto de sucesiones. Es posible bajar los impuestos. Y no porque tengamos una varita mágica o tengamos el bálsamo de Cilabrás, es porque los impuestos se pueden bajar cuando tú quitas carga política. Nosotros, allá por donde vamos, ¿no? Allá donde llegamos y somos decisivos, exigimos aligerar el número de cargos de confianza, aligerar el número de estructura netamente política, porque hay muchísima estructura netamente política absolutamente innecesaria para la ciudadanía, mucha más de la que pensábamos cuando estábamos fuera de las instituciones. Así se consigue bajar los impuestos. Ahora, no los podemos bajar en la medida en que dijimos en diciembre. ¿Y sabe usted por qué? Porque el gobierno de Mariano Rajoy ha dejado un agujero de 10.000 millones de euros. En esa cacareada buena gestión económica del Partido Popular, que es como la chica de la curva. Es una leyenda. También de Ciudadanos, en el sentido de mejorar la vida de la población, establecéis un plan para luchar contra la pobreza infantil y establecéis un complemento de ayuda a las familias para llegar a fin de mes. Sí, tenemos un plan de choque importante para proteger a la infancia, tanto de la precariedad económica, que los pueda situar en condiciones de exclusión social, como incluso de la violencia intrafamiliar, que ahí también tenemos un paquete legislativo, una propuesta importante. Y el complemento salarial anual garantizado, que sería por una vía de devolución de impuestos de Hacienda, que garantiza que aquellas personas, porque usted sabe que hay 7 millones de hogares en España que trabajan pero no llegan a final de mes, ese complemento aliviaría bastante la carga, porque son 7 millones de hogares donde hay niños, pues aliviaría la carga y las facturas de estas personas. Y también ese complemento animaría a mucha gente que muchas veces ve que no le compensa trabajar
y de este modo sacaría a mucha gente, animaría a mucha gente a buscar trabajo porque sabe que el Estado le va a dar aquello a lo que no llega. Otra de las cosas que preocupan principalmente a los españoles es la corrupción. Me comentaba antes ya algunos temas, algunos aspectos que queréis desarrollar, pero tenéis una idea bastante clara en este sentido. Tenemos unas ideas cristalinas en cuanto a la corrupción y algunas muy novedosas. Ya sabe todo el mundo que quien necesita a ciudadanos para gobernar no puede llevar a nadie en listas que esté imputado. Pero también sabe todo el mundo que vamos a terminar con los aforamientos. En la Junta de Andalucía ya se ha afirmado que de aquí al final de la legislatura no habrá aforados en la Junta de Andalucía. Si se repitiera un caso como los que hemos visto de Chaves y Griñán, en primera instancia, por cierto, siendo juzgados en primera instancia, gracias a la presión de Ciudadanos, si se repitiera un caso así, volverían a un tribunal como usted y como yo. No irían a un tribunal distinto o más cercano a según qué esferas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay que proteger a las personas que denuncian la corrupción. Se ha perseguido a muchos funcionarios y a muchos empleados públicos que han denunciado la corrupción. O sea, conocemos casos de gente que lo ha pasado realmente mal, porque por sacar a la luz casos de corrupción en cursos de formación, el caso Edu, ahí ha habido verdaderas persecuciones. Por otro lado, hay que evitar también las puertas giratorias que generan mucha corrupción. Mire, una de las propuestas que llevamos, que es eliminar el famoso impuesto al sol, que es un impuesto que se está cobrando a gente que se ha gastado un dineral, que ha invertido a lo mejor sus ahorros en unas placas solares para hacer, primero, ahorrar en energía, generar su propia energía, por conciencia medioambiental también, y ahora llega el gobierno de Mariano Rajoy y les mete un leñazo vía impuestos. Tiene un poco de esa corrupción intrínseca, no un poco, no, un bastante de esa corrupción intrínseca, porque haces pagar a las grandes eléctricas, o sea, los ciudadanos, incluso estos, pagan a las grandes eléctricas una serie de tasas que en el fondo lo que hace es una compensación por todos estos políticos que luego se van retirando y van entrando a estos consejos de administración. Y una última medida, no tanto contra la corrupción, sino por la independencia de los jueces, es la eliminación del Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano que necesita de mucha más independencia de la que goza a día de hoy, y ser sustituido por el presidente del Tribunal Supremo. Y ya para ir finalizando la entrevista y hablando un poco más a nivel provincial, ¿cuáles son los resultados que esperáis o que queréis obtener aquí en la provincia de Málaga? A nosotros como mínimo, nuestros mínimos es mantener los 2 diputados que hemos sacado por la provincia de Málaga, pero lo suyo es aspirar al tercero. No sé si os preocupa que algunos votantes de Ciudadanos puedan decidir cambiar el voto al PP después de ese acuerdo con el Partido Socialista, después de las elecciones de diciembre. Pues mire, si cambian el voto al PP por un acuerdo, por haber fomentado el diálogo en una situación en que el diálogo es imprescindible, sería una situación un poco paradójica. El voto tiene que cambiar a quien demuestra que es capaz de hablar en una situación en la que solo se puede construir hablando. No voy a votar a un pez si lo que me toca es cruzar el desierto. Tendré que votar, yo qué sé, a una lagartija. ¿Me entiende? Bueno, ahora Guillermo le dejamos la cámara por si se quiere dirigir a las personas que nos están viendo desde su casa y transmitirle un último mensaje. Bueno, pues creo que está claro que no va a haber mayorías absolutas. Creo que los telespectadores lo tienen bien claro. Lo que hace falta es un gobierno que surja un gobierno fruto del diálogo y de la negociación. Nosotros ya hemos demostrado que sabemos negociar, que sabemos tender las manos a derecha, sabemos tender la mano izquierda y la mano derecha, que podemos unir vamos a intentar unir
las dos vertientes ideológicas que ahora mismo se separan de España. No vamos a permitir, como no permitimos en su momento y frenamos el auge del populismo, es gracias a Ciudadanos y a haber anclado al sector más centrado del Partido Socialista que Pablo Iglesias no es vicepresidente del gobierno a día de hoy, puesto que el Partido Popular estaba simplemente esperando, sentado en el sillón, y nosotros vamos a volver a dialogar, vamos a volver a hacer confluir en el centro político a todas las fuerzas constitucionalistas, pero ¿saben por qué? Porque a nosotros no actuamos con la calculadora electoral, no estamos pendientes de unas terceras elecciones, no estamos pendientes de lo que pueda pasarnos como partido, sino que nos importa lo que puedan pasarle a ustedes, porque ustedes somos nosotros y por eso nos llamamos Ciudadanos. Pues muchísimas gracias, Guillermo Díaz, por habernos acompañado esta noche aquí en nuestro programa. Y a vosotros, gracias por estar ahí y pasen muy buena noche.